Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, las 760 de AM, de Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. Con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como todos los días, agradeciéndote siempre, Jorge, y bueno, agradeciendo también semanalmente y casi desde hace 18 años al maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera. Maestro querido, mire este cartón de Luis Javier, si nos lo describes, Jorge, querido, para nuestros amigos radioescuchas. Como no, se ve a un mapa de la República Mexicana que sonríe, estamos acostumbrados a ver lo doloroso, ¿no? Este es un mapa de la República Mexicana que sonríe, que dice, así me siento más seguro. ¿Cómo? Sin que se haya privatizado el sistema de satélites mexicanos, el SATMEX. Y si me permiten, voy a contar una anécdota, solo no hacerlo mucho, pero una vez terminada la guerra, la invasión de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España y de la coalición a Irak, que comenzó en 2003 y terminó, si no me equivoco, en 2005, en alguna entrevista, Celeste, maestro, amigos, con el embajador Adolfo Aguilar Sincer, le pedía que nos platicara cómo habían sido esos aciagos días en los cuales él, como presidente en turno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, trataba de impedir esa acción unilateral contraria a todo derecho internacional. Le preguntaba, me imagino que usted estaba bajo la lupa de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, etcétera. Me dijo, no. ¿Saben quiénes eran mis más acérrimos espías? Le pregunto, ¿quién, embajador? 2 personas, Vicente Fox Quesada y Jorge Castañeda. Me acuerdo, por lo que se ha hablado, ¿no?, de que se utilizaba el aparato de inteligencia del Estado para espiar no a favor de nuestras instituciones, sino a conveniencia de los gobernantes en turno. Muy, muy grave. Y luego ya poco tiempo después, pues... Y manera murió en un extraño accidente de carretera el embajador Aguilar Sincer. Porque también el embajador Aguilar Sincer es de quienes se atrevieron a denunciar la desaparición de la Isla Bermeja. Esta Isla Bermeja que nos daba 200 millas extras más de mar territorial y que tenía mucho que ver con lo que ahora ya vimos de la cuestión del hoyo de la Dona, de las áreas de tierras de ¿cómo se llaman? De mantos profundos, ¿no? Entonces vamos dándonos cuenta cómo tiene una lógica todo, cómo se articuló todo. Y bueno, como ahorita lo podemos comentar y compartir, pero fue muy importante el valor de él al denunciarlo, ¿no? Y cómo el entonces senador del Partido Acción Nacional, José Ángel Conchello, que era un férreo defensor de los recursos naturales mexicanos, murió en un accidente de carretera muy parecido al de Aguilar Sincer. Se pusieron de moda los carreterazos, entonces desgraciadamente, y precisamente en estos foros del Club de Periodistas de México, donde participaba activamente el maestro también José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, el maestro Jorge Santa Cruz, en fin, un grupo de directivos del Club de Periodistas de México, es donde mucho se tocó este tema y se abordó este tema. Y nos vamos dando cuenta ahorita cómo cuando quien tiene amor a la patria y tiene conocimiento, tiene la cultura y los datos duros de lo que está sucediendo, pues por eso nos damos cuenta que hay una lógica. Vean ustedes, Yogen, o métanse a ver Voces del Periodista, la revista que dirige nuestro productor y director general Maurice Salum, y vamos a ver cómo desde su fundación hay una lógica, hay una secuencia que ahora se ve muy fácil, todo lo que se fue denunciando, analizando,
viendo en la revista y nos damos cuenta, pues, ¿por qué? Bueno, porque lo hizo gente que realmente está comprometida y que tiene los conocimientos. En este caso, veamos ahorita precisamente, yo le quisiera preguntar, maestro, en este enroque que tiene que ver todos estos tópicos tecnológicos y que tengan que ver con la parte de, pues, de investigación, de todo lo que los elementos que son para la seguridad, pero cómo el pegamento o los vasos comunicantes tienen que ser y pasar por la cultura, por la educación, maestro querido. Así es, definitivamente, desde esta visión ya hablamos y ya estamos asumiendo como parte fundamental de la seguridad nacional, de la seguridad interior y la pública, la seguridad cultural. Empezamos a hablar ya de derechos como el derecho a la memoria de los pueblos, a recordarse a sí mismos como parte de un proceso histórico que debe de asimilarse como tal y conocerse. Estamos también ya ante una visión distinta de lo que es el patrimonio cultural. Ya hablamos del patrimonio cultural comunitario y destacamos de manera muy enfática el patrimonio cultural inmaterial. Todos estos términos se han acuñado en las organizaciones internacionales, fundamentalmente en la UNESCO. A mí siempre me ha llamado la atención y hago la reflexión con todos ustedes y los radioescuchas del hecho de que la ONU, su primera agencia internacional, es decir, se unen 49 países, los países más importantes del orbe, para generar condiciones de paz. Y su primera agencia internacional es la de la UNESCO, es decir, el ámbito de la educación y de la cultura. No fue la FAO, que vino después, Salud, que vino con posterioridad, es la cultura. Y yo se los pongo muy sencillo. En la reconstrucción de la Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso el dinero, Plan Marshall, y los europeos, vencedores y vencidos, pusieron la cultura para poder recuperarse. Y eso es una enseñanza que debemos nosotros aplicar en materia de seguridad nacional. El hecho de que la cultura es la que va a permitir aglutinar todos estos conceptos que den valor a la seguridad, que den valor al pacto social, que den valor a la nación mexicana en este caso. El humanismo y el que nos acostumbremos y retomemos estos conceptos que lo insistimos en este programa, queridos amigos, pero creo que es muy importante. Conceptos que parecía que estaban en el cajón viejo, ahí todos olvidados en el rincón, como es la ética, de lo que hablábamos precisamente el día de ayer, maestro Jorge Santa Cruz, que yo te pediría retomar, siempre es importante, y en todos los conceptos. Y lo mismo que decía el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, ¿qué va a pasar si el principio, si el fundamento es la corrupción? Si el principio es la defensa del taparnos los unos a los otros, ¿no? O sea, ahora sí que en una especie de la que la moneda de cambio es el silencio, es el que yo conozco de ti. Hay políticos muy famosos de los que no quisiera acordarme, y nada más voy a decirles, ¿se acuerdan ustedes de algunos políticos que se dicen de gran poder y que han tenido gran poder? ¿Y en qué fincaban su gran poder? Pues en el conocimiento que tenían, y no precisamente de la cultura, no precisamente de saber cómo aplicar bien los principios de una política real que es para la buena gobernabilidad. No, los aplicaban precisamente en que conocían, porque se sabían las historias
y las manchas de sus adversarios, y entonces el dominio y la fuerza que tenían era a base pues del chantaje y del que yo sé de tus secretos, y entonces los unos a los otros se callaban porque pues si no venía el destape de toda esa, ¿no? Entonces es acostumbrarnos a estos términos fundamentales que son rectores pues inequívocos, como es la ética, Jorge. Sí, por supuesto, la ética que se sustenta en un principio universal, el principio de la sindéresis, que nos remite a hacer el bien y evita el mal. O sea, no solo no hacer el mal, sino hacer el bien. Y uno de los más grandes bienes del ser humano, de la persona, es el conocimiento de la verdad. De ahí que sea fundamental que se vaya a dar todo un giro en la política cultural de la Ciudad de México, en el caso del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y a nivel de toda la nación, para que se conozca lo que ha estado oculto, ¿no? Y que con base en ese conocimiento se proceda a una reconciliación, a una consolidación de una nacionalidad mexicana que ha sido zarandeada desde que surgió como tal en 1821. Creo que es importantísimo. Ejemplo de ello, lo que sucederá en el sureste con la construcción del Tren Maya. Así es. Para que funcione el Tren Maya, necesariamente también tendrá que haber una gran seguridad, pero no seguridad de policías contra ladrones, sino una seguridad sustentada en el conocimiento y en la cooperación, ¿cómo podría decirlo? Una cooperación muy íntima entre el pueblo y sus instituciones. Ayer nada menos decía la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio: oigan, le vamos a pedir al presidente electo López Obrador que el Tren Maya no vaya a ser solamente turístico, que sea mixto, que también pueda ser de carga. Claro. Eso va a reactivar a la economía. La cultura, la economía, ¿cómo poderlo decir? El cuidado del ambiente harán que México poco a poco empiece a resurgir. Es lo que veo así. Exactamente. Y todo eso es simple y sencillamente el sentido común. Es recuperar la lógica, porque la lógica es eso. Somos seres vivos, tenemos que defender las condiciones de vida, y de esta manera, ¿no? Obviamente desde el punto de vista ético, pero la ética en sí es la vida, es la defensa de la vida, de los principios de la vida. Entonces, maestro de la dignidad, exactamente. Yo le pediría, maestro querido, que tiene que retirarse a una de sus ocupaciones, lamentablemente, que nos deje con una reflexión antes de irnos al corte. Fundamentalmente la recuperación de la ética es la recuperación de la vida espiritual de una nación. Así, de concreta y de sencilla. Bueno, pues, ¿y qué nos deja de tarea? De tarea es pensar que somos más que los problemas que nos quieren sumir en la desesperación, que valemos más que toda la negrura que nos quieren endilgar. México es un país cuyo valor se finca en su civilización, en su cultura, pero sobre todo en el gran corazón del pueblo mexicano. Ese es un elemento fundamental. Muchísimas gracias, maestro querido. Muchísimas gracias, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Queridos amigos, nosotros vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos. No tardamos. Gracias.